Hola, un saludo muy especial y bienvenidos a su programa Legal. Hoy nos encontramos con la doctora Stephanie Botero, especialista en Derecho de Familia. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Luisa, por la invitación y al canal CNC. El día de hoy estaremos hablando sobre los divorcios, así que es un tema muy importante. Yo creo que sobre los divorcios hay temas bastante importantes y es un tema muy amplio, pero quisiéramos hoy saber un poco de dos temas específicos, especialmente conocer, sobre el proceso de divorcio, inicialmente cómo es ese proceso notarial, por ejemplo. Bueno, Luisa, y a los televidentes, el proceso de divorcio notarial consiste en lo que se denomina el divorcio exprés. Es un divorcio bajo la causal del mutuo acuerdo. En este caso, las partes deciden de mutuo acuerdo culminar su vínculo matrimonial. Esto bajo la causal novena del artículo 154 del Código Civil. Aquí las partes deciden que no quieren continuar su vida marital junta y deciden, como del mutuo acuerdo, terminarla. Pero hay que tener presente que esa forma de culminar el matrimonio de mutuo acuerdo es respecto a todo, respecto a que ya no quieren convivir más como pareja y cómo van a regular el tema de los hijos, si existen hijos menores en común. Y además, cómo se va a liquidar la sociedad conyugal. Eso también tiene que ser de mutuo acuerdo para que lo hagamos todo en un mismo trámite. Ahí hay que tener presente que el matrimonio constituye una sociedad conyugal, que es todo lo que tiene que ver con el régimen patrimonial, de lo que se consigue de bienes dentro del matrimonio. Entonces las partes de mutuo acuerdo deciden disolver y liquidar el matrimonio y la sociedad conyugal, o pueden, si lo desean, solamente divorciarse y después dejar para otro tiempo el tema de la liquidación, si por algún motivo no hay como ese mutuo acuerdo para hacerlo todo en conjunto. Listo, digamos que en el caso de los matrimonios que tienen hijos, ¿cómo es el correcto proceder? Para el tema de los niños, bueno, cuando estamos hablando de que hay hijos menores dentro del matrimonio, lo importante es hacer un acuerdo. Entonces, en ese acuerdo las partes se sientan y planifican todo lo que tiene que ver con los hijos, esto es, cómo se van a pagar los alimentos, en qué fechas, cómo va a ser la custodia y los cuidados personales de esos hijos menores, o sea, con quién va a vivir, con cuál de los padres, y al padre que no va a vivir con ellos, cómo se le va a regular las visitas, en qué fechas en específico va a visitar los hijos, si todos los días los puede ver o si cada 15 días está con ellos. También se deja pactado todo lo que tiene que ver con el tema del vestuario, las mudas de ropa año a año, y además tenemos que pactar lo que tiene que ver con el tema de la educación y la salud. Entonces son varios ítems que los padres deciden de mutuo acuerdo. Bueno, vamos a pactar que los alimentos serán así, el vestuario así, las cuotas alimentarias así, el niño va a vivir en determinada dirección y todo esto de mutuo acuerdo. Ahora, cuando sale ese documento, se pasa a ICBF por parte de la notaría para que ICBF lo apruebe. Pero los televidentes tienen que tener claro que ICBF no se mete en temas como no me parece que sean estas visitas o que no me gusta esta cuota alimentaria, sino que ellos miran que se cumplan todos estos requisitos. Más allá de que las partes puedan pactar una cuota alimentaria de 100.000 pesos como otras que pacten de 500, ICBF no se mete en ese tema en particular, sino que cumpla con los requisitos mínimos que son los que te acabo de manifestar. Listo, yo creo que es clara la información respecto a cuando existen hijos en un matrimonio que pretende pues acceder al divorcio. Y retomando un poco de ese concepto del divorcio notarial, ¿cuál es el caso o en qué momento las personas pueden decir, bueno, tengo que iniciar con este paso? ¿Qué debo hacer primero? O sea, buscar obviamente el abogado que me va a asesorar, pero ¿cuál es el procedimiento correcto? El procedimiento, claro, mira. Las partes cuando deciden culminar el vínculo matrimonial tienen que tener presente que si lo quieren hacer ante notario bajo la causal del mutuo acuerdo, se hace necesario buscar un abogado, porque se requiere que la solicitud la presente un apoderado. Y en ese caso, cuando llegan a nuestra oficina, los documentos que siempre les pido casi siempre son los mismos. En regla general, siempre se va a necesitar registro civil de nacimiento autenticado, vigente, o sea, que no lleve más de 3 meses de haber sido expedido por la notaría y que tenga una nota marginal de matrimonio. En los registros, en las partes de abajo donde dan unos renglones para notas, cuando las personas se casan, se hace una anotación de que se casó en tal notaría o ante tal parroquia con tal persona. Esa es la nota marginal de matrimonio. Se requiere que esté, porque cuando se da el divorcio y sale la escritura pública de divorcio, se envía para que en la notaría donde uno está registrado de nacimiento hagan también la anotación de que uno ya se divorció. Esas anotaciones son lo que va pasando con el estado civil de uno diariamente.
Entonces, esas anotaciones son muy importantes. Se requiere además el registro civil de matrimonio autenticado y se requiere fotocopias de las cédulas. Algo muy importante, Luisa, y esto es para que los televidentes lo tengan claro, muchas veces me preguntan los que se casan, por ejemplo, ante las iglesias católicas, a ellos les piden una partida de matrimonio. En la iglesia les piden ese documento que está en la curia y nunca lo registran, se les olvida registrarlo en cualquier notaría, eso no tiene costo. Y cuando llegan a decir que es que yo me quiero divorciar, preguntan, es que yo no estoy casada, pues yo no tengo registro civil de matrimonio, yo nunca lo registré. ¿Y qué pasa si lo registro ahorita? No tiene efectos. Y no. Cuando se hace el registro civil de matrimonio con ese documento que es la partida, que viene con un sello de la curia, se le pone la fecha en que se contrajo el matrimonio, porque lo dice el documento de la curia. Entonces muchos creen que cuando lo registran es el momento en que empieza a surtir efectos, y no, en este caso el documento de la curia simplemente se registra, se deja pactado que si por ejemplo se casaron en 1998, eso es desde la fecha en la que surgió efectos, y ya con eso hacemos el trámite, porque muchas personas dicen, me traen el documento, la partida de matrimonio, y ese no es el válido es el registro civil de matrimonio. Y si tienen hijos menores, registros civiles de nacimiento de los menores. Ahora, si hay bienes, ya los documentos en particular. Listo. Otro tema que yo creo que es importante tratar es el tema del divorcio contencioso. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué casos aplica? ¿Cuándo las personas deben acudir a él, doctora Estefany? Bueno, cuando vamos a hablar del divorcio contencioso es porque las partes de mutuo acuerdo no pudieron culminar su vida marital. Esto es, uno de los dos cónyuges dijo, yo no me quiero divorciar. Entonces ahí ya vamos a entrar a algo que tiene que ver con que vamos a tener que ir ante un juez, una de las partes, y decidir demandar a la otra para que se pueda terminar el matrimonio. Esto es, ahí voy a tener que buscar alguna de las otras 8 causales que se encuentran en el Código Civil, en el artículo 154. Entonces yo siempre les digo, si quieren las leen, las analizan, y el día de la asesoría hablamos sobre cada una en particular, porque hay unas que son mucho o son más sencillas de probar que otras. Hay unas que son causales objetivas y otras son causales subjetivas. Entonces, dependiendo de qué tipo de causal, hay cosas que yo puedo pedir en un proceso judicial y otras que no. Por ejemplo, hay una causal que es una objetiva y es la más simple de todas respecto a las demás causales, que es, por ejemplo, la separación de cuerpos por más de 2 años. Esto es, los cónyuges de mutuo acuerdo en algún momento dijeron, no queremos convivir más juntos, no somos capaces de estar en el mismo hogar, y cada uno deciden irse para un domicilio diferente, empiezan a vivir separadamente, pero siguen casados. Y luego de 2 años deciden los cónyuges, bueno, separémonos de mutuo acuerdo, y uno de ellos dicen, no, a mí no me interesa separarme, de pronto porque muchas veces hay un tema como por ejemplo el tema de la seguridad social. Uno de los cónyuges dicen, no, es que si nos divorciamos a mí me sacan de la EPS y yo eso no lo quiero. Entonces uno le dice al otro cónyuge, bueno, ¿cuánto tiempo llevan separados? Más de 2 años, como 3 o 4. ¿Y tienes testigos de eso? Sí, mis vecinos saben que yo vivo solo en tal dirección. Entonces uno aporta esas pruebas, los testigos, que él vive en otra dirección, que el cónyuge vive en otra, y nos vamos por esa causal, que para mí es de las más sencillas. Porque ahora bien, hay otras, y es bueno que los televidentes también lo tengan claro, porque las confunden mucho. Por ejemplo, la causal primera se llama relaciones sexuales extramatrimoniales, y muchas personas dicen, es que la causal de la infidelidad. Entonces, la causal como tal no se llama infidelidad, se llama relaciones sexuales extramatrimoniales. Y yo siempre les digo que para mí es de las causales más difíciles, porque ¿cómo hace uno para probar una relación sexual extramatrimonial sin que la prueba sea inválida? Esto es porque muchos dicen, es que yo tengo un video, yo tengo chat de WhatsApp que le cogí a mi esposo cuando dejó el celular solo, pero son pruebas que después cuando uno las aporta a un proceso puede que sean declaradas ilícitas o obtenidas ilegalmente porque no cumplían con unos requisitos. Entonces, por ejemplo, eso es muy claro que lo tengan presente, porque la forma más fácil de probar esa causa es, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges tuvo un hijo por fuera del matrimonio y uno le aporta el registro civil de nacimiento de ese hijo reconocido por ese padre, que es la prueba fundamental y esencial de demostrar que existió una relación sexual extramatrimonial. Y entre esas hay otras causales. Relacionada con esa causal, por ejemplo, en el caso del tema económico, ¿qué afectaría o qué implicaciones tendría en ese caso en un divorcio? Bueno, muchas personas han hecho esa pregunta muy seguido, es que si prueban esa causal, puede ser la de las relaciones sexuales extramatrimoniales o el tema del maltrato, que es la causal tercera.
preguntan si en ese caso se va a disminuir la forma en cómo se va a hacer la partición de bienes en la liquidación de la sociedad conyugal. Dicen, es que como él es el cónyuge que dio lugar a la separación, entonces a mí me tocan más parte de los bienes o no. Y hay que tener presente que cuando estamos hablando del divorcio contencioso, se hacen dos procedimientos. Uno es la cesación de los efectos civiles del matrimonio o el divorcio en particular, y cuando se termina este proceso se inicia otro trámite, que es el de la liquidación de la sociedad conyugal. Y ese es un tema como en particular y específico acá, matemático. Yo tengo tales bienes, teníamos estas deudas, vamos a empezar a organizar la mitad de las deudas, la mitad de los bienes, y es un tema simplemente matemático. No tiene nada que ver con el primer proceso que se llevó, que es el contencioso del divorcio. Que sí hay acá, que lo que te decía ahorita, de que hay causales objetivas y subjetivas. Por ejemplo, la causal octava se considera una causal objetiva. Esto es, no hay un cónyuge culpable o inocente. Pero hay causales donde sí hay un cónyuge culpable de la separación, por ejemplo, la causal primera, la causal tercera, que la causal tercera es el maltrato. En ese tipo, cuando, por ejemplo, logramos probar en un proceso que se dio un maltrato por parte del cónyuge porque teníamos documentos de fiscalía por violencia intrafamiliar o porque se habían llevado casos ante comisarías de familia porque existía un maltrato verbal, económico, psicológico, y se logra probar en ese trámite judicial que ese cónyuge maltrataba a su esposa o en lo que es la cónyuge, y este divorcio se llevó, o el proceso como tal se llevó dentro del término de los 2 años en que se sucedió el hecho, porque ese término es muy importante. El juez puede decir, listo, usted es el culpable de la separación por el maltrato, y además la cónyuge era una persona que era una ama de casa, dependía 100% de su cónyuge, y se le puede decir al juez, existe la necesidad por parte de ella de que al señor se le fije una cuota alimentaria para ella. Eso es lo que se le llaman alimento-sanción. Es para el cónyuge que dio lugar a la separación, le dé una manutención a la cónyuge que no fue por culpa de ella que se culminó el matrimonio. Ahí es donde se podría ver una implicación económica, pero no tiene repercusión las causales del divorcio de cómo se va a liquidar la sociedad conyugal. Eso allá es un tema simplemente matemático. Listo, bueno, ¿y cuál es la recomendación como abogado de aconsejar a las personas, o cuál es el primer paso que deben seguir, cuál es el tipo de divorcio, pues, o la manera de divorciarse más correcta de acuerdo a su caso, cómo evaluar, o sea, cómo guiar a esas personas que están pasando por ese proceso? En regla general acá en la oficina, o lo menos que yo procuro realizar, es que se pueda hacer un divorcio de manera hablada, de mutuo acuerdo. Si debemos de acudir a un centro de conciliación de pronto para que las partes se sientan más tranquilas, con un tercero imparcial se haga. Si bien lo que se hace ahí es un acuerdo que luego se plasma en una escritura pública, porque esa acta de conciliación no es la que me divorcia, sino la escritura pública como tal, se pueden buscar fórmulas de arreglo, llegar a charlas. Si por ejemplo no hay un acuerdo respecto a la liquidación, uno les dice, bueno, si se quieren divorciar pero no tienen claro cómo liquidarse, entonces venga, hagamos solamente el divorcio, el tema de los hijos si los hay, y ya con esa escritura pública de divorcio como tal, pueden acudir ante un juez para que se haga la liquidación de la sociedad conyugal a través de la forma judicial, o si se puede hacer todo junto, sería maravilloso, porque es un trámite que por lo general suele ser muy corto. Un trámite ante notario de mutuo acuerdo con hijos menores se puede demorar aproximadamente 1 mes a mes y medio, mientras que va a ICBF, o si no hay hijos se puede demorar 1 semana y media. En cambio, un proceso judicial, además de todas las implicaciones emocionales que puede generar una disputa legal, ir a una audiencia, controvertirse en un interrogatorio, en los testigos, es un proceso que es más costoso, es más desgastante, y además, como está ahorita el tema judicial, no sale una sentencia judicial en menos de 1 año. Entonces, si nos vamos a los beneficios que puede generar un proceso que se haga ante notario, es mucho más efectivo. Ahora bien, hay personas que en definitiva no quieren divorciarse, o dicen que tienen la causal, tienen las pruebas, que necesitan los alimentos. Entonces uno dice, bueno, entendiendo el caso en particular, se tendría que hacer el tema judicial. Listo, ¿alguna recomendación adicional para los televidentes que tienen dudas respecto al divorcio? En ese caso, yo les recomiendo que puedan leer las causales que están en el artículo 154 del Código Civil para que vean cuál es la que mejor se acomoda para el caso en particular.
ver si es necesario iniciar un trámite o ver si se tiene que ir a una comisaría de familia para arreglar las controversias que hayan. En el caso de que vean que necesiten un tema, por ejemplo, se puede dar muchas veces que no hay un acuerdo respecto a los hijos. Muchas veces me da acá que cuando hay hijos menores, como te decía anteriormente, sí o sí se tiene que llegar a un acuerdo respecto a los hijos, muchas veces no lo hay. Los padres dicen es que yo quiero que viva conmigo el hijo y el otro dice lo mismo, y si no se llega a ese acuerdo, indiscutiblemente yo no puedo celebrar el proceso, hacerlo ante escritura pública ante un notario, sino que ahí sí tenemos que acudir ante un juez, porque cuando hay hijos menores ante juez también se va a regular todo el tema de la custodia, los cuidados personales, las visitas. Entonces uno les dice, bueno, entonces en esos momentos no está claro, o sea, se quieren divorciar, quieren liquidar la sociedad conyugal, pero no hay claro el tema de los hijos. Bueno, entonces acudan ante un centro de conciliación o ante una comisaría de familia, regulan el tema de los alimentos, y esa acta que sale del centro de conciliación la plasmamos idéntica en el documento de la solicitud ante notario. O si indiscutiblemente no hay forma de llegar a un acuerdo con respecto a los hijos, se tiene que ir a un proceso judicial para que sea un juez quien tome las decisiones de con quién se va a quedar los hijos, cómo se va a pagar la cuota alimentaria, porque los padres no pudieron llegar a un acuerdo para poderse divorciar ante un notario. El proceso entonces de personas que no tengan hijos vendría siendo mucho más sencillo que las personas que lo tienen. Sí, claro, porque como te decía, ante notario se puede estar demorando una semana y media, porque yo simplemente tengo que llegar a un acuerdo de que si los cónyuges de mutuo acuerdo lo quieren, se pueden hacer concesiones, como por ejemplo, le voy a pagar una cuota alimentaria de 500.000 pesos a mi cónyuge, o la que va a ser mi ex cónyuge, mensualmente, por 3 años. Esas concesiones se pueden hacer, o como también pueden pactar de que no se van a deber alimentos entre sí, que además van a vivir en lugares separados, que se van a respetar. Eso es como casi siempre lo que uno pacta en ese tipo de divorcio. Pero cuando hay hijos tenía que ir con todas las otras ítems que te había mencionado, y cuando los padres no tienen muy buena relación puede ser muy complicado manejar esto. Entonces cuando eso se da, indiscutiblemente hay que ir a un juez para que sea el quien lo organice. Listo, doctora Stephanie. Otro tema que de pronto se le puede escapar a los televidentes o que tengan la duda es cómo sería un procedimiento de un divorcio con una persona que esté en el extranjero. Bueno, esa suele darse mucho acá y nosotros solemos llevar muchos divorcios con esas características, y no solo que esté uno, sino que a veces están los dos. Personas que se casaron en Colombia, y esto es muy importante, están casados acá, pero ya no viven en el país. Esto es, puede que uno viva en Australia y el otro viva en Estados Unidos. Entonces, con todo este tema de la pandemia, se dio la posibilidad de que ya los documentos no tienen que venir directamente el apostillado original, sino que simplemente nos envían el escaneado, y acá se hace la verificación en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dice el documento válido que se hizo apostillar en el consulado del país donde se encontraban los cónyuges. En este caso uno les dice, bueno, envíenme escaneado todos los documentos, esto es registros civiles de nacimiento, fotocopias de las cédulas, registro civil de matrimonio. Yo elaboro un acuerdo poder y se los envío por correo electrónico a las personas que están por fuera del país. Ellos en su país de origen o donde se encuentran lo imprimen y van a un consulado a hacerlo apostillar, que es todo documento que viene del extranjero tiene que venir apostillado. Si por ejemplo uno de ellos es nacional extranjero, esto es, una persona que sea de los Estados Unidos, me debe de enviar tanto apostillado el acuerdo poder como me tiene que enviar el registro civil de nacimiento apostillado. Si es en un idioma que no es el español, se deberá hacer la traducción acá en el país. Acá en el país hay personas que están avaladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que pueden hacer traducciones de documentos oficiales y también de la apostilla. Entonces uno les dice, me envían esa documentación escaneada, porque ya no es necesario enviarla en físico, porque a veces se demoraba mucho un documento cuando venía desde Londres, de España, Estados Unidos. Ahorita solamente es escanearlo y tenerlo acá. Nosotros acá lo imprimimos, y si hay que hacerle las traducciones, se hace la traducción en el idioma. Por ejemplo, si está del francés al español, se aporta la traducción como un documento válido para hacer la solicitud y se hace todo el trámite. Esto a través de notario. Ahora, si el caso es que requieren hacer el trámite contencioso,
Entonces ahorita tenemos algo que nos ha funcionado mucho y es que con todo el tema de lo que se dio de la emergencia sanitaria y de la pandemia como tal, todos los juzgados están trabajando en la virtualidad. La virtualidad generó que ahorita todas las audiencias y todas las diligencias judiciales se estén desarrollando a través de plataformas como Microsoft Teams. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el notarial, como al abogado se le otorga el poder para que firme las escrituras públicas, los que están en el extranjero no tienen que venir para absolutamente nada, simplemente enviar la documentación. Pero cuando estábamos en los procesos judiciales, siempre para el día de la audiencia la persona tenía que venir al país porque no teníamos desarrolladas las plataformas digitales. Pero como ahorita estamos en la virtualidad, se están programando todas las audiencias virtuales, entonces es posible que el abogado esté conectado acá en Medellín, el juzgado también esté funcionando desde sus despachos o desde las casas del juez, y la persona que se encuentra en el extranjero también se le envía un link de acceso y también desde el país donde se encuentra está pendiente de la audiencia. Entonces, por el momento, si seguimos con este tema de la virtualidad, tampoco se hace necesario que la persona que está en el extranjero no se pueda divorciar a través de un proceso judicial contencioso. Pero entonces sería una excepción porque se está presentando la pandemia. Por el momento, estamos en pandemia. Si por algún momento en el transcurso de este año se vuelven a los juzgados y vamos a estar de nuevo en la presencialidad, habría que verse hasta qué punto vamos a retroceder al caso en el que teníamos que estar todos en una sala de audiencias o si podemos seguir manejando todo este tema de la virtualidad, porque ha generado que sea mucho más sencillo para otras personas que no se pueden estar desplazando del país donde se encuentran a Colombia para estar presentes en una audiencia. Entonces uno esperaría que después de todo lo que se dio y con los avances que hemos tenido con la tecnología no tengamos que volver a que sea obligatoria la asistencia a las audiencias por parte de personas que no se encuentran en el país. Bueno, y el caso de que ese tipo de divorcios requiera testigos, por ejemplo, ¿cómo se manejaría en ese caso? En este caso, con todo este tema de la virtualidad, los links de acceso también se les están enviando a los testigos. Desde donde se encuentren, se pueden hacer parte del proceso. Podemos estar 5, 6, 7 personas conectadas en Microsoft Teams sin ningún problema y los testigos cada uno pueden estar en ciudades o países distintos. Ahora bien, si volvemos a la presencialidad y no se sigue manejando todo este tema de la virtualidad de las audiencias, indiscutiblemente los testigos, si se encuentran en otro país, tendrían que viajar el día de la audiencia para estar acá. Una pregunta importante para finalizar respecto al tema de los testigos es, ¿puede ser un familiar o necesariamente tiene que ser una persona que no tenga ningún vínculo de sangre? Lo que sucede es que hay veces que las personas piensan que ese tipo de vínculo familiar puede generar que el testimonio que se dé no sea completamente válido. Esto significa que muchas personas piensan que, por ejemplo, si se cita como testigo a la madre o al padre, no va a ser válido, sino que es mejor un testigo que sea un vecino. Pero hay casos en los que solamente en el vínculo, en ese núcleo familiar, se han dado cuenta de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, si se dio un maltrato verbal por parte del cónyuge contra la cónyuge, ¿quién más que uno de los hijos, en esto esperemos mayores de edad, se hayan dado cuenta por la cercanía de todo lo que estaba pasando y no darse cuenta de esto un testigo que sea un vecino que nunca se ha dado cuenta de qué pasaba de puertas para adentro en un hogar? Entonces hay casos en particular, y sobre todo en estos casos de familia o de divorcio, que los testigos familiares tienen un peso más fuerte que los otros. Listo. ¿Cómo pueden contactarse las personas con ustedes para una asesoría directa? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, lo que son todos los temas legales, van a aparecer ahí en la pantalla y nos pueden dejar mensajes en nuestras páginas web. Ahí pueden asesorarse, ahí nosotros tenemos videos montados de varios temas en derecho de familia y otras áreas del derecho, y además podrán dejarnos un mensaje directo a WhatsApp o a nuestro correo electrónico, o además nos pueden llamar. Nosotros tenemos sedes a nivel país, nuestra principal es esta acá en la ciudad de Medellín, que queda ubicada en el edificio del Café, oficina 2002, pero además prestamos servicios en las ciudades como lo son Barranquilla, Bogotá, La Dorada, Caldas y Pereira. Bueno, yo creo que ha sido muy clara la información respecto a todo este tema del divorcio. Obviamente es un tema amplio, contamos con la asesoría, por supuesto, de la doctora Stephanie para las personas que lleguen a requerirlo, y la invitación siempre será a estar en contacto con y todas las asesorías necesarias.
¿Tienes problemas legales? En Vértice Legal hacemos valer tus derechos. Contamos con una amplia trayectoria en asesoramiento y representación legal en los ámbitos del derecho penal, civil, familiar, comercial, laboral y seguridad social. Nuestro equipo de abogados especializados está comprometido con la resolución de conflictos y la recta impartición de justicia. Así que contáctanos a nuestro teléfono celular 300-222-4618 y en nuestro teléfono fijo 512-9527. Estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, en el edificio del Café, oficina 2002, la calle 49, número 5021. Y en el resto del país tenemos sedes en la ciudad de Bogotá, Pereira y La Dorada, Caldas.